pues estamos los que estamos. Primeramente Dios y los demás podrán ingresar ya pronto. Pero vamos a dar inicio y perdón por no haber avisado antes, hermano Ron, ¿podría iniciar con una oración? ¿Podría dirigirnos en oración? Padre Celestial, te damos gracias por tu gran amor para con cada uno de nosotros. Señor, es un privilegio ser tus hijos, ser involucrado en esta gran labor de la traducción bíblica para los pueblos indígenas de México y otras partes del mundo. Padre Santo, sentimos no muy adecuados para este trabajo, pero tú nos has escogido, tú nos has preparado y estamos aquí dispuestos a servirte con todo nuestro ser, Señor. Pido tu bendición sobre cada uno de los participantes, Señor, y más que nada sobre nuestra hermana Raquel, Señor, que tiene toda la responsabilidad para organizar este evento, este taller, poder servirte mejor en nuestros roles como traductores y consultores. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Pues creo que para comenzar voy a pedir al equipo docente que se presente. Muy bien, mi nombre es Ronaldo. Trabajo con SIL México. Vivo en Tucson, Arizona. Estudié el zapoteco de un pueblo que se llama Yalala, en el distrito de Villalta, Oaxaca, y ahora estoy apoyando a diferentes equipos como consultor, por ejemplo, los traductores del Istmo, del zapoteco del Istmo. Saludos y bendiciones a todos. Amén. Se me olvidó mencionar nombres, idiomas que hablan, tiempo que llevan a la traducción, y eso ya dijo. Comida favorita. La tlayuda. Bueno, mi nombre es Areli, soy mexicana, pero casada con Richard, un estadounidense también, y estamos trabajando en el proyecto de San Pablo Huilá, en la fase de aprender el idioma, entonces estamos aprendiendo, y mi comida favorita es el espagueti, entonces creo que no es muy difícil hacerlo. Y se puede mencionar que Areli también está en el proceso de entrenamiento para ser consultora también. Muy bien. Soy Felipe, soy de Noruega y soy casado con una mexicana estadounidense. Y sí, vamos a empezar un proyecto con tiempo, pero ya empezamos con SIL oficialmente este verano. Sí, pero vamos a trabajar como traductores. Idiomas que habla. Sí, bueno, el noruego, el inglés, el español, el español más o menos, pero ahí vamos. Sí, y luego comida favorita, es difícil, hay tanta comida deliciosa. Tal vez puedes decir la sopa azteca o sopa de tortilla, me gusta mucho. Gracias. Bueno, no me he presentado yo, creo que casi todos ustedes ya me conocen, pero soy Rachel o Raquel, y hablo inglés, español y el mixteco de Jicaltepec, ahí por la costa de Oaxaca. Y pues como varios de nosotros estoy estudiando el hebreo, pero no puedo decir que lo domino al 100, pero pues ahí vamos. Y mi comida favorita, una cosa de la que no me canso es una
como una sopa de frijol y tomate y chile morrón que hace, creo que mi papá lo inventó. Y luego yo cambié un poco la receta cuando estaba viviendo en México, pero me gusta mucho y también les ha gustado a los mexicanos a los que les he servido ese plato. Bueno, hay otro maestro, otro miembro del equipo docente, pero no puede estar con nosotros en ese momento porque está en el aeropuerto. Ya terminamos con todos los aspectos preliminares y vamos a comenzar con la clase sobre Éxodo. Y lo que quiero hacer esta mañana es contarle brevemente lo que es tal vez la historia del Éxodo que nunca escucharon. El Éxodo, una historia de amor. Quiero que todos se pongan a pensar, ok, si el Éxodo es una historia de amor, ¿cuáles son los personajes, los protagonistas de esa historia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién es el novio? ¿Quién es la novia? A ver, profeta. Dios. Micrófono. Perdón, tenía que levantar la mano. Dios y el pueblo de Israel. Dios es el pueblo de Israel. Y, a ver, Nacho dice Moisés. ¿Y qué papel tiene Moisés? Moisés tiene papel del novio, de la novia. Bueno, a ver, David. Yo digo que Moisés es que intercede, ¿no? Entre Jehová y el pueblo, a lo mejor, para, como decir, un amigo anima al amigo, al otro amigo con la novia, así, para que puedan conocerse. De esa manera, entonces es parte como de un intermedio entre ellos dos. Muy bien, muy bien. Creo que podemos ir a la siguiente diapositiva. Sí. Okay. Bueno, entonces tenemos el novio. Sí, y en esa manera de contar la historia, el novio es Dios, la novia es el pueblo de Israel. Y Moisés, pues sí, más o menos tiene ese papel del casamentero, el amigo del novio, el que está de intermedio entre el novio y la novia. El novio busca a la novia y el casamentero, Moisés va y le habla al pueblo de Israel. Y en este caso, le dice que Dios está a su lado, está a su favor y le quiere ayudar. Y sucede una pelea entre el novio y no sé qué podemos decir del faraón y los egipcios. Sería tal vez como el ex, el malo, o pues no sé, pero alguien que está abusando de la novia y el novio pelea con ellos. Y no sé, tal vez ustedes están pensando que yo lo estoy escribiendo de esa manera porque soy muy romántica y que me la inventé yo. Pero vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver que también los profetas veían la historia del Éxodo de esa manera. Arely, ¿puedes avanzar la diapositiva? Sí, solo que tarda unos segundos en reflejarse. Ah, ok. Bueno, aquí en Jeremías, Dios le dice, ve y proclama a oídos de Jerusalén que así dice el Señor. Recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Y en otro pasaje, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que les tomé de la mano y los saqué de Egipto.
ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Entonces aquí en Jeremías también hay pasajes en Isaías, en Ezequiel, donde vemos que los profetas pensaban en ese tiempo, en Éxodo, en la relación entre Dios y Israel como una relación de novios. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Al principio de Éxodo vemos el problema en el que está la novia y cómo el novio primero manda a alguien a comunicar sus intenciones con ella y le saca de su problema, le rescata. Y después van caminando por el desierto y los novios se van conociendo. Y llegamos como más o menos de eso se trata la parte de Éxodo que vamos a ver. Ya en el capítulo 19 de Éxodo tenemos la consagración de la novia. Y en el capítulo 20, el acta de matrimonio. Ya llegando al capítulo 24, sucede la ceremonia y los votos. Podemos seguir y vamos a ver algunos versículos que hablan de esa parte de lo que sucede en Éxodo. Bueno, en el capítulo 19, Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila, los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces aquí vemos, están jurando cómo va a ser su relación. Dios está haciendo promesas al pueblo de Israel, el pueblo de Israel está haciendo promesas a Dios de serle fiel. Entonces aquí Moisés en este caso es el pastor el que oficia la boda, lo hace ofreciendo sacrificios y toma una parte de la sangre del animal y la rocía sobre el altar, representando el altar ahí representa a Dios. Después tomó el libro del pacto, lo leyó ante el pueblo y ellos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha dicho, le obedeceremos. Entonces, otra vez ellos escuchan, pues ese es como el acta del matrimonio. Ahí están escritas las obligaciones y derechos de los que contraen el matrimonio. El pueblo de Israel se dice que está de acuerdo, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Entonces Moisés toma la sangre y rocía al pueblo con ella y dice, esta es la sangre del pacto que con base en esas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Entonces ya así se contrae el matrimonio, la relación está formalizada. ¿Vamos a seguir? Sí. Entonces, después de esa parte, Moisés sube a la montaña y Dios comienza a revelarle los planos del nuevo hogar donde va a vivir Dios con su pueblo, que es el tabernáculo. Pero Moisés y el novio están 40 días hablando de eso y la novia se aburre, está abajo, al pie de la montaña, no sabe dónde fue, qué le pasó a Moisés y comienza a distraerse y a buscar otro hombre. Ya el pueblo de Israel buscó otro Dios, se hizo ese becerro de oro y comenzaron a hacer fiesta con ese becerro de oro. Y Dios ve lo que está sucediendo
se enoja muchísimo, pues acaba de contraer matrimonio con ese pueblo le va a ser fiel y él va a ser fiel a su pueblo. Y ahora apenas sucedió eso y mira lo que está haciendo. Entonces se enoja muchísimo y Moisés actúa como intercesor y pide a Dios que perdone a su pueblo. Moisés baja de la montaña, rompe las piedras que contienen el acta de matrimonio que tenía en la mano. Ya se enoja y Dios le dice, no, pues mejor yo voy a hacer de Moisés un pueblo que va a ser mi pueblo. Voy a dejar el pueblo de Israel. Pero Moisés convence a Dios a que no abandone el pueblo de Israel. Y entonces Dios perdona al pueblo y acepta quedar con el pueblo. Moisés hace como un nuevo tabla de las piedras del mandamiento que constituye el nuevo acta de matrimonio y se construye el hogar. Hay versículos también para eso, pero creo que no vamos a seguir en las diapositivas porque para no tardar mucho en eso. Pero pues quería dar como ese resumen, una manera de pensar en la historia del libro de Éxodo para ayudarnos a entender un poco lo que está pasando y cómo lo ven en otras partes de la Biblia. ¿Por qué Dios hace las cosas que hace aquí? Hay algunos aspectos que tal vez no tienen tanto que ver con la forma en la que cada cultura hace sus bodas, sus matrimonios, que tiene más que ver con cosas específicas de la cultura judía, pero aún así es muy interesante mirar el libro de Éxodo de esa manera. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Y si no, pues vamos a comenzar así. Después del resumen, vamos a ir así versículo por versículo hablando de capítulo 1. Elizabeth. Bueno, nada más para comentar que se puede también ver que la intención de Dios es no solo tanto con el pueblo de Israel, aunque eso sí, pero también se extiende hasta todo el mundo, porque Él dice a Faraón, para que todas las naciones en todo el mundo van a saber que yo soy Dios. Y Él dice que eso es su razón. Entonces se lo ve, claro, principalmente con Israel, pero también se ve las intenciones de Dios hacia todo el mundo. Hacia todo el mundo, sí. Bueno, voy a pedir a ustedes que estén pensando ahora. Voy a tratar de hablar de 2 capítulos en 1 hora. Y es mucho y es poco tiempo. Entonces, quiero que ustedes estén pensando, ¿está bien seguir a ese paso durante el taller? ¿O que si sería mejor tener otra hora de clase para poder hablar un poco más sobre cada versículo? ¿O si mejor en lugar de tratar de hablar de 20 capítulos en 2 semanas, que si simplemente hacemos lo que podemos con el tiempo que tenemos y si solo llegamos al capítulo 15, pues ahí quedamos? Entonces, ustedes tienen que pensar en eso, decidir qué les parece mejor. Pero por ahora voy a hablar de esos primeros 2 capítulos y vamos a ver cómo nos va, ¿no? Entonces, a ver, voy a estar viendo y leyendo en mi celular los versículos para estar viendo en mi pantalla las notas, los apuntes que tengo. Ok, entonces creo que voy a
voy a leer tal vez un párrafo y en la Reina Valera 60 y después voy a hacer mis comentarios con respecto a cada frase así. Y ustedes espero que ya vieron el video si no lo sabían hacer para que estén viendo no solamente el Zoom, sino también estén viendo su borrador y tal vez tengan una hoja de papel a la mano o abran un documento o usen la función de notas en Paratext para tomar apuntes si ven algo que quieren cambiar o que quieren platicar más con su equipo, ¿no? Bueno, voy a comenzar, voy a leer versículo 1 al 5 para comenzar. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Bueno, de comienza, estos son los nombres de los hijos de Israel. Esas son las mismas palabras que comienzan Génesis 46, versículo 8. Y forma como un vínculo entre esos dos pasajes. Así que si ya tradujeron Génesis, sería bueno que miren que si tienen la misma frase aquí y en el Génesis 46, 8. Y no lo dice exactamente de la misma forma. O sea, el resto del versículo no es exactamente igual y da un poco más de información ahí sobre quiénes son esas personas, pero forma un vínculo entre la historia del Éxodo la historia de Génesis y la historia de aquí de Éxodo. Muy bien. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel. Y vamos a hablar también de la palabra los hijos de Israel. Aquí literalmente son los hijos de Israel o de Jacob, ¿no? De un hombre que se llama Jacob y Dios le dio el nombre Israel y tuvo 12 hijos. Pero en el versículo 7 ya se usa esa frase, los hijos de Israel, con otro sentido. Entonces, cuando llegamos ahí vamos a hablar de eso. Dice, entraron en Egipto, cada uno entró con su familia. Aquí la palabra familia, creo que alguien preguntó a qué se refiere. Se refiere a sus esposas, sus hijos, sus hijas, bueno, al menos sus hijas que no están casadas, las esposas de sus hijos, los nietos, los esclavos que habían o que tuvieran y las familias de los esclavos. Toda la gente que está bajo la autoridad del patriarca de la familia se incluye dentro de esa palabra aquí. Su familia literalmente es su casa, cada uno con su casa, pero no se refiere al edificio que se mudó junto con su tienda de campaña, sino que se refiere a toda la gente que está bajo la autoridad de cada uno de estos hijos de Jacob. Y en versículo 5, todas las personas que le nacieron a Jacob, literalmente todas las personas que salieron del muslo de Jacob, es una forma de decir que eran sus descendientes biológicos. Incluye sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, etcétera. Y no sé ustedes si tal vez pueden batallar con esa idea. No sé, ¿cómo pueden traducir la idea de los descendientes de una persona? A ver, voy a preguntar a alguien. Wilf, en chinanteco, ¿cómo pueden expresar esa idea de los descendientes biológicos de una persona? Tenemos una expresión para decir
hijos y descendientes o los nietos. Y es una palabra genérica para decir ya sea primera generación, segunda generación. Entonces tenemos algo para decir descendientes de Jacob. Muy bien. Hermano Esteban, en el náhuatl tienen una palabra para expresar una idea parecida. Palabra específica no la tenemos, pero tenemos algo así como nietos, como descendiente, pero pensando en los nietos de un abuelo, sí. Nada más, no tenemos una palabra. Ok. Y no incluye a los hijos, entonces. Incluye todo, hijos y nietos, así. Hijos y nietos. Sí. Y bisnietos y todo. Bisnietos, sí. Muy bien. ¿Hay alguien que no tiene una palabra que incluya los hijos y los nietos y los bisnietos y todo eso? Si no hay, pues muy bien, eso facilita las cosas. En caso de que no hubiera, sería necesario decir hijos y nietos, etcétera, porque para llegar a 70, pues es necesario incluir en el conteo los 12 hijos y los nietos de esos. En Génesis da los nombres y pues creo que el profeta comentó que un comentario dice que no es como un número simbólico. Y pues sí, pero también dependiendo de cómo uno cuente a las personas, si incluye o no incluye, por ejemplo, a José y sus hijos que estaban en Egipto y todo, pues sí se llega a 70 más o menos. Entonces creo que lo debemos tomar básicamente como un número literal y incluir a los hijos y nietos. Ajá, sí, la Septuaginta aquí dice 75 personas y hay algunas versiones que incluyen una nota a pie de página para explicar eso. Pero todas las versiones en español que yo vi dicen que fueron 70 personas. Creo que así está bien. Bueno, vamos a seguir. Próximo párrafo. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Toda aquella generación, ¿a qué se refiere? Aquí, toda aquella generación se refiere a la gente que vivía en el tiempo de José. Entonces, en caso de que sea necesario explicar a qué gente se refiere, se recomienda decir que refiere a los descendientes de Jacob que vivían al mismo tiempo de José. O sea, sus hermanos, tal vez sus sobrinos y sobrinas, pero que vivían al mismo tiempo de José. Y todos ellos murieron, pues la vida sigue. Habían tenido sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y así. Entonces, murió José y todos sus hermanos, todos los descendientes de Jacob que estaban vivos en ese tiempo. Y después dice, los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron. ¿Quiénes son esos hijos de Israel? Pues obviamente ya no son Rubén, Simeón, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, porque ellos ya murieron, ya no pueden tener descendencia. Entonces, aquí tal vez es la primera vez donde vemos que los hijos de Israel no se refiere solamente a los hijos de segunda generación o primera generación después de Jacob, sino que se refiere a todos los descendientes. Entonces, pues sí es posible en alguna lengua usar la misma palabra, la misma frase en versículo 1 y en el versículo 7, que se entienda bien, está bien, pero creo que en muchas lenguas, en el versículo 1, habrá que traducir de una manera que se entiende que se refiere a los hijos
de Jacob, mientras en el versículo 7, traducir de una manera que se entienda, estamos hablando de todos los descendientes de Jacob. Entonces, sus descendientes de Jacob, de Israel, bueno, otra cosa, ¿no? Esa palabra Israel y Jacob, honestamente, esos dos nombres van mezclados, se usan de manera intercambiable en la Biblia muchas veces. En la poesía a veces dice Jacob en un renglón y Israel en otro y se refiere a las mismas personas. Así que creo que en la mayoría de las traducciones, la mayoría de las versiones, el lector simplemente con el tiempo y con leer el libro de Génesis va a llegar a entender que Israel y Jacob se refiere al mismo hombre y que cuando se habla del pueblo de Israel o el pueblo de Jacob, también son las mismas personas. Pero, no sé, puede ayudar tal vez al lector si incluir una nota a pie de la página para explicar. Y hasta hay versiones que escogen una palabra, por ejemplo, Israel, para referirse a la gente, al pueblo, y Jacob para referirse a su ancestro, el hombre Jacob. Y la mayoría de las veces usan siempre o cambian, digamos, aunque diga Israel en el texto, pero si se refiere al hombre, entonces ponen Jacob para que el lector no se confunda tanto. Pues bueno, son decisiones que ustedes tienen que tomar como que va a ser más entendible o más aceptable para los lectores, ¿no? Pero quería comentar también sobre esa frase, los hijos de Israel, porque decir hijo de o padre de alguien, cuando lo encontramos en la Biblia, muchas veces se requiere de algo de investigación para saber exactamente qué era la relación entre esas personas. Porque esa misma palabra, padre o hijo, puede referirse a la relación padre-hijo o puede referirse a la relación ancestro y descendiente. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en el otro capítulo cuando dice un hombre del tribu de Leví tomó como esposa a una hija de Leví. No quiere decir que ella era la hija del hombre que se llamaba Leví, sino quiere decir que era una hija, una mujer de ese tribu. Por eso hay algunas versiones que traducen que un hombre del tribu de Leví tomó una esposa del mismo tribu, ¿no? Entonces, un comentario nada más sobre esas palabras, padre de o hijo de, que muchas veces hay que investigar. Si el contexto no dice, bueno, y Adán conoció a su esposa y tuvieron un hijo, pues ahí no hay que investigar porque ahí dice claramente que es su descendiente directo biológico, primera generación. Pero en otros casos sí hay que investigar. Entonces, versículo 7 dice, los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Y algunos de ustedes preguntaron, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra? En realidad, la diferencia no tiene importancia. Aquí no se trata de decir, pues, fueron fortalecidos y también aumentados y también fructificaron y también se multiplicaron como si fueran diferentes cosas, sino que es usar un montón de palabras que dicen lo mismo para enfatizar que fue muy, muy, muy así. O sea, se multiplicaron muchísimo. Tuvieron un montón de hijos, ¿no? Entonces, en algunas lenguas, también usar muchas palabras, muchos sinónimos, va a ser la manera de expresar eso. En otras lenguas, tal vez, no sé, tienen una manera de hacer un cambio en la palabra, como hice en español con decir muchísimo,
y que da la idea de que es realmente mucho, o puede ser que tal vez digan algo como los descendientes de Israel tuvieron muchos hijos y llegaron a ser muy numerosos de tal grado que todo Egipto se llenó de ellos. Es expresarlo con varias frases y un poco de repetición del concepto, pero tal vez no tanto como vemos en el hebreo. Las primeras dos palabras, fructificaron y se multiplicaron, y también donde dice se llenó de ellos la tierra, esas son las mismas palabras que vemos en Génesis 1:28, en Génesis 9:1 y Génesis 9:7, que indican la bendición de Dios. Entonces, sería bueno también, si ya han traducido Génesis, tratar de usar en la medida de lo posible esas mismas palabras. Wilf, ¿tienen una pregunta? Sí, una pregunta que, bueno, entiendo que todas esas palabras de multiplicarse, fructificarse, quiere decir que son bastante, ¿no? Pero ¿qué hacemos con eso que dice y en fuerza? O sea, Lo de fortalecidos. fueron fortalecidos. O sea, ¿es que fueron bendecidos o quiere decir también que porque aumentaron en número? Ahí voy. O sea, si podemos traducir todo eso en una sola palabra como se multiplicaron bastante. Ahí voy. Sí. Bien, gracias. Entonces, se fructificaron, se multiplicaron, son de palabras tomadas del libro de Génesis. También se llenó de ellos la tierra, aunque aquí la tierra se refiere a la tierra de Gosén en Egipto, no se refiere al mundo entero, pero esa es la misma palabra, ¿no? Y la cuarta palabra, a ver, en la Reina Valera dice, fueron aumentados, pero es una palabra que hace pensar como en la manera en la que se multiplican los insectos. Hay que pensar como en las hormigas que tienen un montón de huevos y pues uno piensa como en un hormiguero, las hormigas son incontables. Es como casi exagerado la manera en la que expresa aquí cómo se multiplicaron los descendientes de Israel. Y esa palabra fortalecidos, en gran manera, fortalecidos en extremo, pues también está hablando en ese contexto del número de personas. Entonces, significa que fueron muy numerosos. Porque también vemos más adelante, habla de que siguieron siendo, multiplicándose y siendo fortalecidos. Y fueron esclavos. Entonces, no está hablando de su poder político, de su influencia, de tener mucho dinero y cosas así, sino que se refiere a la cantidad de personas. Entonces, creo que sí, lo más natural o la mejor manera de expresar esa idea es con una sola palabra, pero con mucho énfasis. Aquí en el versículo 7 sí se podría expresar, se fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados, fortalecidos. Creo que se puede expresar todo eso realmente con decir, y tuvieron muchísimos descendientes. No es que esté recomendando que ustedes encierran todo en una palabra, porque si funciona bien en su lengua, expresarlo con muchas palabras, entonces está bien, es muy buena manera de hacerlo, pero si no, pues existe la opción de encerrarlo en una palabra, una frase. Pero lo de se llenó de ellos la tierra creo que es un poco diferente porque menciona la tierra, entonces ahí sí hay que expresarlo con otra frase.
Entonces, la idea simple de tener fuerzas, de poder levantar pesos, tener mucha fuerza física. No, aquí fortalecidos tampoco está hablando de fuerza física, está hablando de ser numerosos.